Aquí, además víspera de Puente en Madrid y bueno, siempre un honor, muy agradecidos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que bueno, pues he tenido el honor de dirigir en el Museo del Prado. Y hoy tenemos bueno, el tercer encuentro pues, con alguien que bueno, pues, para mí es muy especial y muy importante presentar y compartir. Es el profesor Fernando Maestu. Él es licenciado en Psicología, doctor en Neurociencia y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y es el director del laboratorio, el Centro de Neurociencia Cognitiva y Computacional. Él fue mi jefe durante algunos años. Cuando ya acabé la tesis, entré a trabajar en su laboratorio, en el proyecto de Alzheimer y de daño cerebral, con el que hicimos cosas muy bonitas con algunos investigadores que hay también aquí. Y hoy, pues, el tema un poco que queríamos compartir es un tema que pertenece pues, a un campo que a mí me gusta mucho, ¿no? En el que estoy muy metida ahora, que es la medicina del estilo de vida, y es el envejecimiento patológico, envejecimiento sano, y cómo pues, nos afectan aquellos hábitos, ¿no? que podemos nosotros hacer, ¿no? Esa parte activa que podemos tener nosotros en la biología. Entonces, Fernando ahora pues nos va... Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Nos va a dar unas pinceladas y luego vamos a hablar un poquito. Así que muchísimas gracias, Gracias, Fernando. gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí en víspera de Puente. Es increíble que en Madrid se pueda juntar toda la gente que se junta para una cosa de ciencia científica, para hablar y charlar un día justo antes de un puente. Es una maravilla y muchísimas gracias por estar aquí. Seguro que hoy van a hacer muchas más sinapsis y van a mejorar su cerebro gracias a esta conferencia, o al menos eso espero. Entonces, si me pueden poner, por favor, la primera diapositiva. La idea de que había comentado con Nazaret es hacer una pequeña pincelada inicial sobre cuáles son las bases del envejecimiento, las bases tanto fisiológicas, neurales y también conductuales de estilos de vida, y a partir de ahí pues luego después establecer una charla informativa o una discusión sobre algunos aspectos que seguro que puede estar abierto a cualquiera. Además, estamos en el Museo del Prado, lo cual a mí me fascina porque yo creo que es el mejor sitio que hay en Madrid para estar, y encima pues poder incluso hablar algo de arte también, como planteaba Naza en el título que me puso. Bueno, lo primero es que estamos en uno de los países en el que se vive muy bien. Todos sabemos que en España se vive estupendamente bien, pero quizá por ese contexto que tenemos social, que tenemos de dieta, de actividad física, de todas las cosas, pues somos uno de los países que está incrementando el número de personas que están por encima de 80 años. Es decir, que hay muy pocos países que pueden decir que tienen un alto porcentaje. Un 6% de la población en España está por encima de 80 años. Eso es muy alto respecto a otros países. Japón, Italia están un poquito por encima, pero España está en ese sentido bastante alto. Algunos modelos nos ponen ya que bajamos un poquito más, pero normalmente en casi todos los años hemos estado muy altos por encima. La esperanza de vida la tenemos en 83 años, pero se dice que en el 2050 vamos a ser nonagenarios. La mayor parte de las personas van a llegar a ser nonagenarios. Ya veremos si los modelos se cumplen, ¿no? Porque los estilos de vida cambian mucho, los estilos de alimentación cambian mucho de generación a generación, así que los modelos pueden fallar bastante precisamente por no haber conservado una dieta adecuada, que es la dieta mediterránea, que es la mejor dieta que podemos tener. La persona más anciana del mundo ahora mismo es esta señora, que tiene 116 años, esta es la segunda, que tiene 115 años, pero tenemos en Galicia, en España, una de las zonas que se llaman zonas azules, la Terra de Celanova, porque esa comarca tiene 252 centenarios por cada 100.000 habitantes. Eso es algo muy especial, ocurre en muy poquitos lugares en el mundo, y en este lugar de España. Hay otros que están muy cerca de ser zona azul, pero está claro que en España ya empieza a haber muchos sitios donde esto también tiene mucho que ver nuestro sistema de salud. Es muy importante haber tenido un sistema de salud que cubría a todos nosotros de forma igualitaria, y por tanto nos ha permitido que también todo el envejecimiento sea mucho más exitoso, sin duda. Si vemos esta tabla, que la he sacado
esta misma tarde de Internet, de Wikipedia, vemos que todas las personas, las 20 primeras personas más ancianas del mundo, todas son mujeres. Todas ellas, por alguna razón, viven mucho más y por tanto, esto está actualizado casi a la semana pasada. Así que está claro que no es una tabla de hace unos años o de hace unos meses o hace una semana, está actualizado y ven ustedes, bueno, son de muchos países distintos, las personas que especialmente, pero da esa casualidad, con lo cual existe probablemente un factor protector en ese sentido. Cuando la revista Lancet, que es una de las revistas más importantes de medicina, ha sacado hace muy pocos, el año pasado, hace muy poquitos meses, ha sacado un gráfico en el que decía cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para una enfermedad neurodegenerativa, y decía que el 45% de los factores de riesgo son modificables. Es decir, que si los modificamos tenemos un 45% menos riesgo de tener una enfermedad neurodegenerativa. Fíjense, incluso hay proyectos como el proyecto FINGER en Finlandia, que dice que cambiando nuestro estilo de vida, las personas que genéticamente podrían tener una enfermedad de Alzheimer si eso fuera directamente genético, retrasarían hasta 10 años la aparición de la demencia. Eso quiere decir que si la edad clásica de empezar a padecer una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer puede ser entre los 70 y 75, pues casi, si retrasamos 10 años por nuestro estilo de vida, llegaríamos a la edad media del fallecimiento. Por tanto, la gran mayoría de la población no tendría nunca la enfermedad, simplemente cambiando nuestro estilo de vida, no fármacos, ninguna otra cosa, simplemente el estilo de vida. Y esto es, por tanto, por eso Lancet sacó estos, por ejemplo, una parte que a él le ponía, reduces un 5% tu riesgo de padecer demencia si tienes una buena educación. La educación es fundamental, tener un sistema público de educación que nos permita a todos llegar a un alto nivel académico es muy, muy importante y, por tanto, ellos lo ponían, si esto ocurre en la edad temprana, es decir, si nuestros niños están teniendo educación, cuando lleguen a una edad adulta tendrán un 5% menos simplemente por haber atendido una educación regular. Luego, en la edad media, en la edad de nuestra vida media, el tener, por ejemplo, pérdida auditiva es un factor de riesgo. Hasta un 7% si evitamos tener pérdida auditiva, hasta un 7%. Por tanto, que puede haber un sistema que provea de sistemas electrónicos, de cualquier tipo de terapia que permita la audición, va a mejorar o va a reducir un 7% la aparición de la demencia. O, por ejemplo, tener alto el colesterol, tener una vigilancia médica del colesterol, un 7%. Y así podemos ir sumando y, por ejemplo, en la edad ya más tardía, un factor fundamental que quizá es uno de los que mejor cubrimos en nuestro mundo mediterráneo es el aislamiento. Si tenemos aislamiento social, incrementamos un 5%, pero si tenemos una buena red social en la que nos manejamos con gente alrededor, tendremos un 5% menos de riesgo. Por tanto, todos estos son cosas que son modificables, que nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro contexto puede cambiar y es un 45%, es decir, es muchísimo porcentaje que podemos modificar para evitar tener una enfermedad neurodegenerativa. Tenemos suerte, muchísima suerte, de estar en ese 5% del mundo que tiene acceso a sanidad, que tiene acceso a educación, que tiene acceso a todos esos sistemas. En otros sitios del mundo donde no ocurre eso, todos estos factores no se pueden evitar, casi son directos. Así tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos. En el envejecimiento en general voy a hablar un poquito, una pincelada sobre qué ocurre en el envejecimiento normal, y esto es un artículo maravilloso de unos autores finlandeses y suecos, es una mezcla de autores. Niver propuso que él hizo un estudio longitudinal en personas entre 50 y 80 años y iba mirando el volumen del córtex cerebral para ver qué áreas del cerebro iban cambiando progresivamente, iban perdiendo masa cerebral, sustancia gris, y lo que encontró es que la zona del cerebro que más masa cerebral perdía no era las regiones relacionadas con la red de memoria, como mucha gente pensaba, bueno, pues será la red de la memoria la que más se estropea a lo largo de la vida. No, no es eso. En realidad está mucho más relacionado
con lo que denominaríamos o uno de los hubs o zonas centrales de una red que denominamos funciones ejecutivas. En este córtex prefrontal es lo que claramente pierde más masa. Y esto hay muchos artículos que lo van indicando. Veremos ahora por qué es tan importante, incluso para lo de arte, que voy a hablar muy brevemente, es muy importante esta región cerebral del córtex prefrontal. Una de las características de una enfermedad neurodegenerativa es tener una proteína que se llama amiloide y una proteína que se llama fosforilada, que se llama tau, y esas proteínas circulantes y agregadas en placas, sobre todo el amiloide, pueden ser tóxicas para las células, incluso destruyen una cosa que se llaman terminales GABAérgicos, pero lo importante es que, si se fijan en este estudio también longitudinal, los sujetos normales, que son esta línea de aquí, al menos un 30% de las personas a los 80 años tienen ya mucho amiloide acumulado en su cerebro, y esto incrementa, con lo cual incrementa el riesgo también de una enfermedad, teóricamente, de una enfermedad neurodegenerativa según vas teniendo más edad. El único factor que conocemos que realmente correlaciona con la potencialidad de tener algún día una enfermedad de este tipo es la edad. Es la que mejor, cuanto más edad, más riesgo. Pero claro, todo depende del estilo de vida, porque hay personas, muchas personas, que tienen estas proteínas alteradas en el cerebro y nunca desarrollan la enfermedad, sabiendo que esa forma parte de la histopatología de la enfermedad. Y esa es la clave. Eso es porque muchos investigadores han estado investigando el estilo de vida. Si eso era lo que cambiaba las cosas, realmente era la forma en que nos tomábamos la vida, la forma en que comíamos, hacíamos ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las típicas redes, los lugares donde se va acumulando el amiloide en el cerebro, y son zonas pues muy importantes para diferentes funciones cognitivas que alteran diferentes redes cerebrales que van provocando un deterioro cognitivo progresivo. Pero Naza me pidió también que habláramos un poco de creatividad y nos vamos a mover habiendo hablado un poquito de esta neurobiología del envejecimiento, vamos a hablar un poquito de la creatividad y también de estudios que yo he tenido la suerte de hacer con Camilo José Cela Condes, un fantástico antropólogo, humanista, y que pues hemos hecho algunas cosas sobre arte y cerebro, y es un poquito lo que les vengo a contar. Pero evidentemente se puede tener creatividad a lo largo de la vida sin ninguna duda, ¿no? Yo, cuando eran mis hijos pequeños, intentábamos venir mucho al Museo del Prado, ¿no? Y nos encantaba estar con ellos por aquí, porque aunque fuera para ver 1 o 2 cuadros un ratito, pues era un sitio muy agradable para estar con ellos, ¿no? Y siempre yo a mi hijo pequeño le decía que esto era lo que le iba a hacer yo por la noche ese día. Y el que más miedo le daba era el de Rubens, no era el de Goya, ¿eh? Este era realmente el que más miedo le daba. Pero fíjense que tanto Goya como Rubens pintaron estos cuadros en una etapa ya más tardía de sus vidas, con una enorme creatividad. Es decir, la creatividad se da cuando alguien tiene 20 años o cuando tiene 30 años. Pues no, es que ellos pintaron cosas extraordinarias, sumamente creativas y diferenciales respecto a lo que estaban pintando anteriormente, justamente en las etapas más tardías de su vida. Así que ahí surgió algo de creatividad. Incluso a Goya se le atribuye, ¿no?, el haber casi creado, empezado un estilo de pintura completamente nuevo, pero que muchos de ustedes que son mucho más expertos que yo en estas pinturas, pues saben que no, que si vemos la foto de Jean Laurent parece que el perro está mirando 2 pajaritos. No, realmente no es un cuadro totalmente abstracto, sino que parece que esto, cuando se hicieron la fotografía en su casa, en realidad, cuando todavía no se habían trasladado las pinturas al lienzo, pues se veía que había algo ahí que parece que está mirando el perro. No era tan abstracto, pero sin duda tener la valentía de hacer un cuadro de este tipo en ese momento de la historia es realmente sorprendente, ¿no? El que alguien se lanzara a hacer esa idea. Y lo mismo ocurre con Picasso. Si uno ve en los momentos de su vida en el que fue pintando, fíjense, a los 70 años pintó este fusilamiento muy parecido a la misma edad que Goya pintaba los fusilamientos, exactamente igual. Pero a mí, que este cuadro, que me encanta, es uno de los cuadros que más me gusta de Goya, de Picasso, lo pintó a los 74 años. Fíjense, el color, la creatividad, la colocación de las cosas es realmente, la composición es
es realmente para mí, me encanta este cuadro, y cuando he descubierto hace poco que lo pintó, no al final de su vida, porque él murió con 92 años, pero cuando tenía 74, uno dice, no, a esa edad ya no se puede tener creatividad, ya no se puede pintar, ya no se puede hacer nada. Pues no, está claro que se puede hacer porque esta persona, este genio, lo hizo. Nosotros hicimos precisamente un estudio con Camilo Conde, Camilo Cela Conde planteó, sabemos cómo se hace el juicio estético, sabemos cómo yo puedo ver un cuadro y si hay determinadas regiones cerebrales que son más importantes a la hora de hacer un juicio estético relacionado con redes del cerebro, y lo que hicimos fue poner cuadros de todo tipo, muchos eran cuadros del Prado, además que nos habían cedido imágenes desde la dirección del Prado, y luego pusimos otras fotografías de otras cosas que pensábamos que la gente no les iba a gustar. Y de hecho la primera comparación estadística que hicimos fue las cosas que considerábamos nosotros como bellas frente a las cosas que considerábamos que no eran bellas, y no salió absolutamente nada. No había ninguna diferencia, las áreas del cerebro eran todas las mismas y todo era igual. Pero entonces se nos ocurrió, ¿por qué no basamos nuestras comparaciones entre grupos en la decisión de la persona? Porque habrá gente que le guste más esto que esto, por la razón que sea. La decisión estética es de cada uno, es totalmente individualizada. Y cuando hicimos esa decisión, mirar solamente lo que el sujeto nos contestaba como estético, no lo que era canónicamente estético, lo que creíamos que era estético, lo que encontramos fue precisamente esto, que la región prefrontal del cerebro, esa que decíamos que se va deteriorando en el envejecimiento, es precisamente, además muy cercana a donde decía Nieberg, pues justamente era la que mostraba mayor actividad en el momento de la decisión estética. Y esto pues fue un artículo ha sido muy citado a lo largo de muchos años y sigue todavía citándose porque era la primera vez que se intentaba aproximarse a la relación entre el cerebro y la estética. Y hace muy poquito tiempo, pues Camilo, que ya está jubilado, pero sigue siendo una persona muy creativa y sigue encantándole la ciencia y tiene ya bastante, algo más de 70 años, pues nos propuso otro estudio y dijo, ¿podemos enseñarle a creatividad? Podemos hacer un programa de enseñar creatividad a los estudiantes de la universidad que no están en Bellas Artes, ¿no? Si simplemente algunos estudiantes regulares de otros grados que no sean artísticos, podemos hacer un programa de enseñanza de la creatividad y ver qué pasa. Y justamente esto es lo que hicimos. Hay un test que se llama de Torrance, que es el que mide el grado de creatividad de una persona. Hay una prueba que lo puede observar y todo lo basábamos en veíamos lo que tenían al principio y lo que tenían después del programa y veíamos las redes cerebrales que cambiaban. Y lo que encontramos es que precisamente estas redes cerebrales que llamamos una red que se llama la red por defecto, que es una red muy activada cuando estamos en un estado de representación de la información, cuando estamos intentando representar las cosas, organizar las cosas en nuestro cerebro, pues incrementaba su actividad como efecto de un programa de creatividad. Comprobamos que la creatividad o la capacidad de creatividad basada en estas pruebas mejoraba y al mismo tiempo mejoraban estas redes cerebrales que sabemos que tienen una relación con la representación de la información. Bueno, pues ¿cómo se consigue el envejecimiento saludable? ¿Cómo se puede llegar a la creatividad y se consigue un envejecimiento saludable? Ahora seguro que lo vamos a discutir más con Nazaret, pero solamente tres cosas de pinceladas. Nosotros hemos hecho algunos estudios de dieta, saber por qué razón tomar algunas cosas o no tomarlas pues cambia. El omega 3 es probablemente uno de los factores que se sabe que puede influir más en la dieta. Nosotros encontrábamos siempre que las personas que tienen más riesgo de demencia suelen tener este parámetro, que da igual el que sea, no hace falta explicarlo ahora mismo, pues muy elevado. Y estos parámetros muy elevados coincidían con una reducción del consumo de la dieta en omega 3. Y según se iba consumiendo más otro tipo de aceites, pues entonces iba reduciéndose la actividad cerebral. Con lo cual, esto ocurría más en personas que tenían más riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Este es un gen que se llama la ApoE4, que provoca mayor riesgo de la enfermedad. Así que si uno tiene el ApoE4, debe comer muy bien.
cuanto mejor comamos teniendo riesgo genético, mejor vamos a vencer la corrida de la enfermedad. Lo mejor que podemos comer son cosas como salmón, que es buenísimo en omega 3. De hecho, la semana que viene doy una conferencia en Oslo, porque me toca ir allí a dar una conferencia, y voy a hablar justamente de lo bueno que es comer salmón, y estoy seguro que estarán encantados de saberlo, ¿no? de tener esa idea. Hay una dieta que se llama la dieta DASH, que las personas expertas en nutrición, que yo no lo soy, las personas expertas en nutrición dicen que reduce la hipertensión, y precisamente nosotros trabajamos con el grupo de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, y ellos han diseñado la dieta, lo hemos probado en una serie de personas y hemos visto las personas que tenían una disminución del consumo de esta dieta frente a las que sí tomaban esta dieta. ¿Qué ocurría? Pues observábamos que había una reducción de una banda, de un parámetro que tenemos del cerebro que se llama la banda alfa, que se reduce en las personas que toman menos de este tipo de dieta, que es una dieta que reduce la hipertensión. Por tanto, son personas que tendrán a tener mayor hipertensión, tendrán más problemas cardiovasculares y, por tanto, perderán actividad justamente en esta red que se llama esa red por defecto. Así que la dieta es algo muy, muy importante. Y después, un aspecto importante es el entrenamiento cognitivo. Venir a conferencias al Museo del Prado es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque se mejora muchísimo. Va a mejorar mucho la actividad cerebral, sea buena o mala la conferencia. Va a ser suficiente. La crítica, ya solo la crítica ya va a ser suficiente para hacerlo. Nosotros hicimos este estudio con un programa que hay en el Ayuntamiento de Madrid. Hay un programa extraordinario de entrenamiento cognitivo. Las personas mayores pueden ir a este programa y hacerlo durante unos meses. Y nosotros cogimos esa oportunidad de mirar la actividad cerebral cómo estaba antes y después de hacer el programa de intervención cognitiva. Es un programa de intervención neuropsicológica totalmente cognitiva, muy, muy interesante. Y lo que observamos fue esto: las personas que no eran entrenadas, no se habían entrenado en este programa, tendían a subir un parámetro negativo que nosotros vemos en el cerebro, tendían casi todas las personas a subirlo. Es decir, el no tener entrenamiento hacía que estuvieran peor. Pero las personas que se entrenaban y tenían algo que se llaman las quejas subjetivas de memoria, pues mantenían ese parámetro bastante estable. Así que el hacer un programa de intervención cognitiva claramente mejora o hace que se retrase, si tiene que pasar algo malo, mucho tiempo una enfermedad. Y este es el estudio que yo creo que es el más interesante que se ha hecho, publicado en la revista Lancet del grupo finlandés, en el que ellos lo que hicieron fue mezclarlo todo. Es decir, vamos a mezclar dieta, vamos a mezclar actividad física, vamos a mezclar intervención cognitiva. Lo ponemos todo junto y vemos cómo influye, cómo mejora las personas en función de eso. Y encontraron cosas extraordinarias, ¿no? en mi opinión. Las funciones ejecutivas, que son esas capacidades de ser flexible, de poder tomar decisiones, es decir, es algo que constantemente utilizamos en nuestra vida casi en cualquier instante. Son funciones muy, muy importantes cognitivas, mucho más que la memoria, mucho más que la atención, mucho más que otras capacidades, son las funciones ejecutivas. Los que nos dedicamos al estudio de la cognición lo sabemos bien. ¿Y qué se observaban? Que las personas que seguían esta triple terapia, es decir, cognición, dieta, actividad física, la actividad física es muy, muy importante, 150 minutos de actividad aeróbica semanal es fundamental para tener esto, pues encontraban que mejoraban enormemente su rendimiento en las funciones ejecutivas, en la velocidad del procesamiento de la información. Es decir, claramente había una mejoría como efecto de introducirse en un programa de ese tipo. Y esto tiene un coste bajísimo, es decir, comer bien, hacer actividad física y tener un poquito de actividad cognitiva, pues eso es algo baratísimo, mucho más barato a lo mejor que estarnos medicando muchísimo tiempo. Lo que es interesante del estudio del Finger es que ellos encontraban que la salud general mejoraba. No solo mejora la salud cerebral, es que la salud general mejoraba. Eso probablemente es porque hay una enorme relación entre cuerpo-cerebro, es que Naza es más experta que nadie en estos temas, pero claramente hay una relación porque mejoraba la salud en general, no solo la del cerebro. De hecho, fíjense, en las funciones ejecutivas había un 83% de mejoría. Es una barbaridad, no hay ningún fármaco que consiga estas mejorías. Y sin embargo, son cambios que se pueden hacer con cambios en el estilo
estilo de vida. Y ya con esto ya termino. Simplemente 3 pequeñitas conclusiones antes de proceder a la discusión con Naza. El cerebro envejece, pero depende del estilo de vida. Es decir, si cambiamos nuestro estilo de vida, envejece menos. Si lo castigamos, es decir, si hacemos un mal estilo de vida, tenemos consumos de tóxicos, etcétera, vamos a ir mucho más rápido, se va a acelerar nuestro envejecimiento. Hay muchos estudios de lo que se llaman relojes cerebrales que lo están indicando. Estas 3 cosas son fundamentales al mismo tiempo de una buena relación social. La relación social es algo que más y más estamos introduciendo en todos los modelos de cálculo. Y que esta idea es cierta y está muy demostrada ya está demostrada epidemiológicamente en tantos creadores que han seguido creando a lo largo de su vida, pero que hay muchos estudios que lo dicen, la creatividad no se pierde, la creatividad se mantiene toda la vida. Pues nada, muchas gracias. Bueno, has puesto al grupo. Así. Bueno, estos son mis estudiantes, porque al final los que hacen todo son ellos, ¿eh? Yo cuento las cosas que han hecho ellos. Yo realmente estoy más para hablar en público que lo que... Pero el trabajo lo hacen en todo ellos, en realidad. Un aplauso para ellos. Bueno, como siempre, maravillosa. ¿Qué te parece si hacemos como una especie de repaso? Vale. De arriba, esta vez de arriba abajo, de fuera adentro, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece que es muy interesante últimamente, que lo discuto mucho con Gustavo, que es un compañero nuestro, ¿no? Que es la pedagogía del estilo de vida, ¿no? ¿Tú crees que nosotros como sociedad realmente sabemos qué es un estilo de vida? ¿Se nos educa para cuidar nuestro estilo de vida? Probablemente no, y quizá es justamente esto, la medicina de prevención es muchísimo más importante que la medicina sintomática, es decir, la medicina que intenta atacar síntomas. El cambiar el estilo de vida cambiará completamente las posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Y esto se habla 1000 veces, los cardiólogos lo hablan, se habla en medicina de neurología, de neurociencia, pero quizás la sociedad todavía no ha hecho esto, lo de hacer educación por la salud. Y esto debería estar desde el colegio. Desde el colegio debería educarse a los niños. Evidentemente lo hacemos bien en actividad física. Todos los padres yo creo que dan muchos programas de actividad física, pero ¿consideramos realmente que lo que comen nuestros hijos o dar licencia que coman lo que quieran, etcétera, no debería ser parte de la educación y no dejarles que coman cualquier cosa, sino forzarles o educarles en que coman algo que sea mucho más saludable? Eso yo creo que no está claro. No, yo creo que de momento hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí. Cada vez sabemos más, pero es verdad que para mí, o en mi opinión, no está muy bien articulada el cómo se nos educa en que hay que cuidar ese estilo de vida. Y, por supuesto, yo lo que no veo es que esté incorporada, ¿no? O sea, no hay más que ir a la cafetería de la universidad y ver el menú. No, o la cafetería de un hospital. Sí. Y ver el menú. Entonces, eso siempre se ha visto en la literatura científica, en algunas revisiones que hablan que siempre hay como un salto de entre 5 y 10 años entre lo que se ve científicamente, lo que es una evidencia, un avance científico, y lo que es el que eso pase a la sociedad. 5 o 10 años, ¿no? Fíjate, pero ya hemos acumulado evidencia suficiente para que podamos ir cambiando desde las administraciones muchas cosas. Y fíjate que éramos un país que venimos del lado contrario. Es decir, venimos de una cultura, la cultura mediterránea, donde la comida, la templanza, la vida, el tener una buena relación social, todo eso era la base de nuestra sociedad. Y de nuestra medicina, la medicina griega, Hipócrates, Galeno. Exactamente. Nos hablaban mucho de esa parte. Mira, hay ¿Cómo lo hemos perdido? Eso es algo que sorprende. ¿Por qué nos hemos cambiado completamente? En la globalización hemos perdido nuestro estilo de vida. Pues mira, ¿te acuerdas cuando hicimos un estudio sobre la microbiota y cómo el estilo de vida sedentario comparado con el estilo de vida más activo, movimiento, cambiaba la microbiota cerebral, que lo hicimos con Marla Rosa, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces Marla Rosa, que estudia pues el estilo de vida, cómo afecta a la microbiota y cómo afecta al cerebro, decía algo que a mí me parecía muy interesante que se comentaba en la literatura: hay que volver a ser pobre.
¿no? Decía comer como se comía antes, ¿no? Más verdura, poca carne, pocos procesados. Sí. Sin embargo, hoy es al revés. Yo me acuerdo, ¿no? Y nosotros que hemos estado más juntos en Estados Unidos un montón de veces, comer bien es tremendamente caro. Sí. Mientras que comprarte una caja de una cosa preprocesada, una lasaña, no sé qué, que metes en el microondas, es algo asumible para la gran parte de las familias, ¿no? ¿Y no te parece que ahora un poco también todavía estamos en esa fase donde cuidarse todavía sigue siendo un privilegio? Porque, por ejemplo, hay estudios demográficos que muestran la incidencia de ciertas enfermedades, tanto físicas como de salud mental, y hay una correlación evidente con el nivel económico. Absolutamente, no, estoy totalmente de acuerdo. Y hay un estudio muy interesante, que es un estudio que compara la población japonesa en Japón y la población japonesa en Perú, que hubo una migración muy importante en Perú. Y en Japón tiene algo que quizá todo el mundo consideraríamos que no es muy bueno, que han tenido un aislamiento social, no dejan entrar a nadie, no dejan, o sea, es algo muy aislado, pero han mantenido un estilo, por ejemplo, de dieta muy tradicional, no han dejado que ni siquiera la parte de la dieta les entre en las familias de manera muy agresiva, es decir, han mantenido eso y siguen teniendo, por tanto, una esperanza de vida muy alta. Entonces se pensaba que era realmente que los japoneses tenían una genética especial, y no es así, porque cuando se ha estudiado a la población japonesa que emigró a Perú, que han cambiado precisamente por lo que tú comentabas, porque a lo mejor han perdido capacidad económica o acceso a buenos productos que son caros, una buena verdura, etcétera, empieza a ser un producto caro, pues han bajado completamente su esperanza de vida. De hecho, es la mitad prácticamente de lo que tenían cuando esas mismas poblaciones vivían en Japón. O sea, está claro que ahí hay un factor fundamental. Y hay un autor que se llama Agustín Ibáñez, que es un fantástico investigador argentino que vive en el mundo, porque pasa el día en el mundo, que han estudiado precisamente cómo el factor económico es determinante para que las personas puedan tener demencia antes o tengan más deterioro cognitivo. Y precisamente ellos estudian mucho la parte sur del mundo. Estudian Latinoamérica, África, la parte sur de Asia. Tienen unas grandes poblaciones comparadas con la parte norte y ven claramente cómo hay una diferencia. Sí, esa parte de la investigación, y sobre todo en salud mental, a mí me parece muy bonita, la salud mental cultural, ¿no? Es lo mismo una ansiedad, una paranoia, una mujer de Londres que una mujer de Senegal, ¿no? Y entonces comparamos, lo que pasa es que establecemos nosotros con nuestros criterios quién está loco y quién no, ¿verdad? Sí. Pero, y eso es muy bonito, porque cuando estás hablando de esa cultura, como tú dices, estás hablando de todo un estilo de vida que se ha metido no en la genética, pero sí en la epigenética, ¿no? Que es lo que estamos, epigenética, que es por encima de la genética, ¿no? Cómo el estilo de vida puede hacer que cambie esa expresión. Que además hay algo en la pedagogía del estilo de vida que a mí me parece muy interesante, que últimamente estaba leyendo mucho sobre la memoria transgeneracional, que más que la memoria transgeneracional, que es aquellos aprendizajes, ¿no?, que hemos heredado de nuestros ancestros, lo que me parecía muy interesante es hablar casi de ese futuro transgeneracional, que consideremos que lo que yo estoy haciendo conmigo ahora tiene repercusión, no solo lo que han hecho los otros, que no sé si lo puedo descifrar o no, pero es como una variable oculta que hay que tener en cuenta, sino qué estoy haciendo yo, cómo lo que estoy haciendo yo va a afectar a los que vienen luego, ¿no? Y yo siempre me imagino, ¿no?, si algún día yo tengo nietos, digo, ¿qué no haría yo por ellos, no? No, ¿qué tendrías que haber hecho antes para no dejarles semejante epigenética, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso se convierte en que la medicina del estilo de vida es casi una obligación social? Absolutamente. ¿No? Lo que pase a mí, cuidarme a mí, repercute en los que están fuera, ¿no? Y además, o sea, si incluso lo vemos solo, aunque solo fuera por el puro objetivo económico de evitar un gasto enorme farmacéutico en el futuro, el educar bien a nuestros niños en estilos de vida, eso hará que sean personas mucho más saludables en el futuro, que necesiten mucho menos atención médica, y por tanto tendremos mucho más recursos sociales para otra cosa. Es que no hay punto de vista por el que esta educación no se debería reglar en los colegios. Sería estupendo. Hay un estudio que recuerdo que me lo contaste tú, además, bueno, y además de que como leo muchas cosas tuyas me aprendo muchísimo, ¿no? Pero de la microbiota
y de cómo en poblaciones en Brasil, en poblaciones de personas que viven totalmente aisladas en el Amazonas, les vieron la microbiota y la compararon con personas en Berlín o personas en Londres, y claro, y uno piensa, bueno, pues qué mal deberían tener esas personas la microbiota, y era completamente al contrario. Luego se hizo en Burkina Faso, es un proyecto de Cambridge. Sí, exacto, sí, eso es, sí. Y claro, dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque esas personas están mucho más protegidas, porque comen cosas que no están procesadas. Es verdad. Y eso protege la microbiota, y nosotros comemos todo procesado y destruimos la microbiota. Además, bebemos mucho alcohol. Y además, pues todo eso va destruyendo nuestro primer sistema de Y luego defensa. que nuestro mundo, ¿no? Como decimos, Occidente somos un mundo sentado. ¿No? Entonces estamos una gran parte del tiempo, podemos pasar 10 horas sentados. Cuando hicimos el proyecto de microbiota y estilo de vida sedentario y activo, se ponían acelerómetros a las personas en el cuerpo para que no nos engañasen, ¿no? Y dijeran, sí, he ido 3 veces a la semana a gimnasia, ¿no? Y entonces se medía tal. Y entonces había una variable que era muy interesante y era la cantidad de movimiento que hacía una madre. No para un segundo. Pero ¿qué pasa? Que no era un movimiento coordinado. Entonces no tenía los beneficios que tiene el que yo vaya a entrenamiento y hago pues esto, no sé qué, 10 veces. No, estoy así, estoy con la niña, pero esto no da, ¿no? Y entonces lo que se veía es que era impresionante en esos acelerómetros y en personas sedentarias, que nos contaba, ¿no? la persona, el bioinformático que lo analizaba, que había horas y horas donde no había casi señal. ¿No? Y entonces esto, para un ser humano que ha sido diseñado, ¿no? para el movimiento, eso es tremendo, ¿no? Pero entre otras cosas para la microbiota, claro, vive en las paredes del intestino, no está por ahí flotando, ¿no? Entonces, movimientos que yo haga estoy moviéndola, y eso hace que aumente su diversidad, aumentaba su complejidad. O sea, que eso era tremendo, ¿no? O sea, que eso también, el tener esa sociedad completamente parada. Pero entonces vamos a empezar otra vez eso, desde arriba. Que se me ha sido. La estimulación cognitiva. Esto yo me acuerdo, ¿no? Que habíamos hecho unos estudios con Ricardo Bajo sobre la reserva cognitiva, ¿no? Y era un proyecto muy bonito porque comparábamos, lo lideraba Ricardo, un compañero, a personas que ya ya estaban jubiladas, eran de más de 70 años, que se mantenían activas, que eran los que nosotros llamábamos los superabuelos, donde había algunos que era tremendo, y aquí en la sala hay más de uno de estos superabuelos, con personas que al jubilarse, y esto pues también se ha documentado mucho en la literatura, que cuando una persona de repente tiene sus 16 horas que está despierto al día para a su libre albedrío, a su decisión, no sabe qué hacer. ¿No? Y esto, por ejemplo, también me parece que pertenece a la pedagogía del estilo de vida. O sea, no has desarrollado un mundo interior, no has desarrollado una inquietud que te apetezca desarrollar más, el Ikigai este que se habla tan famoso que puede ir cambiando, no sabes qué hacer con tu tiempo. Y entonces se veía que aquellas personas que era cognitivo, entonces estudiaban, se habían apuntado a la Universidad de Mayores. Sí, esto era, ¿no? Y entonces, pues claro, estaban ahí activos, hablaban con los compañeros, estaban estudiando, había algunos que estaban haciendo cursos de cuántica, tal, y esos eran los superabuelos, ¿no? Que eran tremendos, y llegaban allí al laboratorio y te preguntaban sin parar de todo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se vio? Pues que las redes cerebrales eran muy diferentes, ¿no? Y entonces había un mecanismo muy bonito, que si quieres nos lo cuentas, que eran esos mecanismos compensatorios. Sí, exactamente. O sea, lo que se veía es que las personas que tenían más reserva cognitiva tenían un incremento de la conectividad, es decir, el número de conexiones que había en su cerebro eran mayores que las personas que no tenían esas actividades, que no tenían esa reserva. Y eso es muy importante, porque es lo que comentaba antes Nazaret. Nos jubilamos, alguien nos prepara de lo que va a venir en una vida tan larga que tenemos, porque ahora, antes de la jubilación, pues llevaba una vida, pues a lo mejor de 10, 15 años, pero ahora estamos hablando de que a lo mejor tenemos una vida de 30 años por delante, de 25 años por delante, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No hay ningún diseño, no hay ninguna educación, no hay ningún programa para hacer cosas, es la voluntad de cada uno de nosotros la que nos lleva a hacer cualquier cosa, pero sí sabemos eso. Cuanto más actividad cognitiva
cognitiva en estas personas que eran, como dice Naza, superabuelos y eran... Bueno, yo recuerdo una pregunta que nos hizo uno, que nosotros tenemos un sistema que se llama magnetoencefalografía, que tiene que hacerse los registros en una habitación aislada que tiene un material, y me acuerdo que nos llegó uno y nos dijo, ¿me puedes explicar qué es el mu metal? Dice yo, pero estamos en otra dimensión de preguntas, ¿no? Pero claro, eran personas que tenían la voluntad de hacerlo, pero ¿qué ocurre con otras personas que a lo mejor no tienen pues esa educación o esa motivación por hacerlo? ¿Qué se les ha ofrecido a estas personas? Pueden ayudar a la sociedad, pueden hacer muchísimas cosas, porque no existen programas para ello, y sabemos que además protege la salud. Pero fíjate que, bueno, los que vivimos en una gran ciudad, ¿no?, como pueda ser Madrid, es verdad que la oferta es inmensa de cosas y muchas gratuitas. Pero hoy en día es verdad que con las redes, aunque vivas en un sitio más pequeñito o en un pueblo, si te quieres formar de algo, es inmenso, ¿no? Pero mira, el otro día vi una frase que estuvimos comentando de Iñaki Gabilondo que decía, en épocas de inundación escasea el agua potable, ¿no? Entonces tenemos mucha oferta, hay muchas cosas, si te quieres formar de cualquier cosa del mu metal, metes ahí y tendrías libros enteros gratuitos que te puedes formar en ello. Pero no se nos educa en la curiosidad. Por eso me ha parecido como muy interesante ese proyecto que habéis hecho con Camilo, José Cela, de cómo cultivar la creatividad, porque confundimos la creatividad o solemos considerar que la creatividad es solo la creatividad artística, pero la creatividad es también buscarte, crear nueva información, ¿no? Alimentar esa necesidad de aprender, esa curiosidad, ¿no? Y eso es algo que, en mi opinión, falta también, es un poquito más bajo desde la educación básica. Sí, o sea, ¿no? En el caso nuestro, cuando les ofrecimos a los alumnos, vamos a haceros un programa de creatividad, se nos quedaron todos como... O sea, quiere decir que no somos creativos, porque si no necesitamos un programa de creatividad es que no somos creativos. Y lo primero que preguntaron, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo nos vais a hacer la estimulación? Y es un pintor que se llama Gavarrón, que ha dicho, bueno, yo soy creativo, yo soy pintor, pero ¿cómo puedo trasladar lo que yo hago, las ideas que tengo, las iniciativas que tengo a la sociedad para que la gente promueva su creatividad? Y es lo que dice Naza, como todo en la vida, cada uno, el talento es un gradiente, ¿no? Uno puede tener puede ser Picasso, evidentemente tiene un talento excepcional, pero en el talento del arte es un gradiente que puedes ir construyendo, igual que lo puedes construir en la música, igual que lo puedes construir en la poesía. Es decir, eso se educa. Y lo que nosotros hemos visto, después de someter a estos chicos a este programa que ellos mismos decían que no tenían... de hecho, les preguntamos una cosa terrible, ¿cuántos habían ido al Museo del Prado en el último año al menos alguna vez? Y no les digo la cifra porque es deprimente. En alumnos de la universidad, bueno, casi solamente un 5% habían ido alguna vez al Museo del Prado en el último año, ¿no? Era tremendo, pero claro, no tenían ninguna estimulación ni ninguna educación, ni socialmente les parecía importante esa característica de su personalidad, el ser creativo, incluso el ser estimulado con arte. O sea, eso no entraba dentro de sus recursos. De hecho, ni siquiera cuando lo contaban ellos en las redes sociales les decían, pues el grupo de los frikis que se está sometiendo a un programa de estimulación artística, ¿no? O sea que es cierto, ¿no? La sociedad ahora mismo no nos lo promueve. No lo promueve. Pero es algo, yo también le echo un poco la culpa a que los científicos o la ciencia que muestra las evidencias de las cosas no sabe transmitir bien a la sociedad. Bueno, tú lo haces maravillosamente y te debemos, vamos, yo cada vez que escucho lo que tú cuentas en radio, en televisión, digo, qué maravilla que exista Naza y que cuente estas cosas. Es una asignatura que tenemos no, pero es verdad, no sabemos transmitirlo y que hoy se haya podido organizar esto y se pueda transmitir un poco más, pero habría que hacer programas, habría que ir a las personas que organizan la política educativa, a las personas que organizan la política social y también convencerles de que hay evidencia científica de que estos estilos de vida, estos cambios son fundamentales. Eso yo creo que compartimos que es muy importante, ¿no? Que la divulgación que se haga sea rigurosa, ¿no? Porque cuando estamos hablando de salud,
en particular, y ves, a veces se leen cosas, ¿no?, que son profundamente temerarias y genera como mucho vértigo, ¿no? Sí. Pero también es verdad que muchas veces, como tú dices, vamos al mundo científico y no puedo trasladar aquello que me está contando a cómo lo llevo a mi vida, ¿no? Hay un filósofo, una frase que he repetido mucho, que me meto un poco con el mundo científico, un filósofo de la ciencia, que decía, el día que la ciencia ha resuelto todos sus enigmas, la humanidad se habrá quedado igual. Entonces, eso yo creo que es algo que tenemos que decirnos un poco a nosotros, ¿no? Darnos un poco el decir, hay que a veces saber trasladar a la vida práctica, porque algo que también nosotros observamos es que aquellos que nos dedicamos a estudiar el estilo de vida no siempre se ha trasladado a la vida de aquellos que lo estudian. O sea, que estudiamos muchas veces en tercera persona como algo casi que no va con nosotros, ¿no? Por eso me ha gustado mucho que has metido aquí el proyecto de Finlandia, el Finger, sí, ¿no? Porque cuando hablamos de la medicina del estilo de vida y hablamos mucho del ejercicio físico, de la dieta, de estimulación cognitiva, tal, ¿no?, de la regulación de las emociones y del estrés, ¿no? Pero parece, ¿no?, que siempre sea como algo independiente, ¿no? En la universidad hay muchos catedráticos que son eméritos, que ya se han jubilado, pero que siguen aportando porque, evidentemente, tienen tanta información, tanto conocimiento que es muy valioso, ¿no? Pero hay muchas personas en el mundo académico que cuidan solo su mundo más intelectual y, sin embargo, esa otra parte biológica que parece que haya habido siempre como una disputa, ¿no? O sea, cuidar lo corporal es no, porque yo pertenezco, ¿no? Entonces, que la medicina del estilo de vida o que nuestro estilo de vida sea integral, a mí me parece necesario. O sea, no solo cambiando la dieta, no solo haciendo ejercicio o no solo siendo un superabuelo que va a la universidad, solo con eso mejoras. Sí que hay mejoras en cada uno de ellos porque evidentemente difunden, pero lo que se produce no es la suma de los tres, sino una superposición. Exacto, eso es. ¿No? Que lo hace al sistema mucho más resiliente, mucho más adaptativo a todo, ¿no? Y eso me parece fundamental que lo remarquemos. De hecho, bueno, solamente otra frase de Kuhn que siempre un hermano mío me recuerda, que para convencer a un científico hay que matarlo. Entonces, es otro problema. Otra de Kuhn es la ciencia avanza de funeral en funeral. Sí, eso es. Que es pero aquí empezaríamos... Pero lo que comentas del estilo Finger tiene, o sea, ellos aislaron las variables. Han estudiado gente que hacía mucha actividad física y no es bueno hacer mucha actividad física, por cierto. No el efecto Noel, y eso fue Cajal el primero que sí, además, sí, eso. Don Santiago dijo cosas que son increíbles. Es un viajero del tiempo, porque dijo una cantidad de cosas, incluso dibujó estas flechitas que nos dicen cómo es la conectividad efectiva en el cerebro. Es una cosa maravillosa. Sí, bueno, por cierto, que el día 7 viene Javier de Felipe. Fantástico. Hablarnos de Cajal, de su legado artístico, y eso es La mejor persona que puede hablar de Cajal es Javier, sin ninguna duda. Bueno, pues en el estilo Finger lo que aislaron las tres variables y ninguna de ellas por separado daba cosas muy positivas. Un poquito más el ejercicio físico, pero era lo que tú dices, era el conjunto. La interacción. Es la interacción de las cosas, no una variable. Y sin embargo, por ejemplo, nosotros nos hemos empeñado mucho en que nuestros niños hagan mucha actividad física. Ya. Y eso lo tenemos muy claro. Pero luego le das el bollicao. Claro, exactamente. Pero luego llega a la hora de la merienda, llega a la hora de la cena, o vamos y compramos por $1, ¿no? Como tú decías antes, en una hamburguesería en Estados Unidos, nosotros hemos estado, pues llegas a la cafetería del hospital y te dan una hamburguesa por la mañana para desayunar, ¿no? Entonces, dices, una vez cuando fue que ¿era Atlanta donde estuvimos? Sí. Fuimos Fernandillo a Atlanta, que pasamos ahí un poco, ¿verdad?, en el metro. Sí. Y entonces cuando íbamos a los restaurantes nos pedíamos lo que aquí sería el contorno, ¿no? O sea, dame un plato luego cuando dices, sí, con un poco de ensalada, un poco de verdura, porque el contorno era así, de grande. Pero es que si te pedías el plato era inmenso y eso todos los días, ¿no? No, además aderezado con una dieta calórica enorme. ¿Te acuerdas el vaso aquel de Coca-Cola? Sí, no. Que no veía yo a Fernando. Pero eso antes lo hablábamos de otras sociedades, pero nos pasa aquí.
Ahora ya podemos rellenar la Coca-Cola, perdón, bueno, los refrescos de azúcar tantas veces como queramos, ¿no? En un sitio, con lo cual estamos o tenemos, y muchas veces en la Junta de Facultad yo lo he dicho, o sea, ¿por qué tenemos máquinas de estas aquí? Estamos promocionando que nuestros alumnos consuman estas bebidas que sabemos que no son positivas, o incluso les dejamos que tomen bebidas altísimas en cafeína, que no son nada buenas para el sistema cardiovascular, y que las consuman como si no pasara nada por las noches para estudiar, ¿no? Y nadie les dice eso no es bueno, para estudiar se hace de esta manera, se hace de otra manera. Pero insisto en que nosotros nos hemos dejado invadir en ese sentido. Nuestra sociedad no era así. Por eso, cuando yo he puesto la gráfica al principio, he dicho, esto es un modelo, pero probablemente no se va a cumplir esa predicción de que vamos a vivir 92 años. Las siguientes generaciones que han cambiado su estilo de vida, se va a ver un cambio importante en la esperanza de vida. Estoy convencido. Una reducción. Una reducción, porque hemos cambiado todas esas dietas, hemos tenido, también esto es verdad, la medicina ha avanzado más, pero tenemos mucho más acceso a la medicina, con lo cual antes sobrevivía gente genéticamente, ahora sobrevive gente farmacológicamente. Es la primera vez en la historia que hemos parado una pandemia farmacológicamente. Hasta ahora todas las pandemias habían parado genéticamente, es decir, el que sobrevivía porque tenía la capacidad de sobrevivir. O sea que también hay ahí ese incremento de la esperanza de vida, es también muy dependiente de la salud médica que tenemos. Por eso se ven tantas diferencias y tanta distancia en países donde las personas no tienen recursos, ¿no? Muchas veces ha habido gente que ha tenido la tentación de pensar, bueno, no, es que en determinadas partes del mundo pues la gente vive menos porque genéticamente son peores que los europeos. No, pero esto se oye y se escucha, ¿no? Y dices, no. Mira, otra frase hablando de la medicina, que no me acuerdo quién era. Dice, la medicina ha avanzado tanto que todos estamos enfermos. Claro, exactamente. Exacto, no hay que ir al médico para no estar enfermo, pero ocurre esto, que tenemos una sociedad tan buena, que tiene tantos recursos, que nos permite vivir muchísimos años de manera extendida, es decir, mucho más allá de nuestra capacidad genética, pero no ocurre en otras partes del mundo. Y esta es por eso mucha gente quiere venir a Europa y quiere formar parte de esa posibilidad. Eso es totalmente entendible, pero la promoción de la salud debería ser global. Esto es una de las conclusiones que hace precisamente Agustín Ibáñez en uno de sus trabajos publicados en una de las mejores revistas, que es Nature Medicine, que es una revista muy importante en medicina. Pues ellos precisamente dicen, hay que promocionar que los gobiernos de todos los estados donde son económicamente peores promocionen la salud, porque eso hará que mejoren los países, que hará que mejoren las cosas. Eso en cualquier parte del mundo. Educación y salud es un pilar fundamental para que vivamos más y las sociedades avancen. En la mitología griega, Asclepio, que es el dios de la medicina, tenía varios hijos. Entonces tenía dos hijas, una era Panacea y otra era Igeia. Panacea es la que desarrolla finalmente la medicina, pero más farmacológica. Y Igeia es la que, de ahí viene Higiene, es la diosa de la salud, ¿no? Y entonces hay unas revisiones que estábamos estudiando ahora, cómo nuestra sociedad ha desarrollado más esa parte panacea del desarrollo de lo farmacológico, más que aquella que promueve la salutogénesis, la generación de la salud. Y en ese proyecto de Finger también hay una cosa que me parece muy bonito de esa salud, que es esos estilos de vida que son integrales, o sea, que no solo es hacer una cosa, y es lo que se llama el efecto remolque, que nosotros lo vimos cuando estudiábamos qué pasa con una persona cuando empieza a hacer meditación. El efecto remolque es que cuando tú empiezas a cambiar solo una forma de estilo de vida, pues de repente yo empiezo a comer bien o de repente me apunto a gimnasia, pues aunque nadie me instruya en que tienes que comer bien y tienes que hacer tal, surge la necesidad de cuidarse más. Y entonces la gente empieza a despertar interés en los otros campos del estilo de vida. Eso sucede, el efecto remolque sucede si el estilo de vida ha comenzado a través del cuerpo. Es decir, si cambio la dieta o cambio empezar a hacer ejercicio físico. No si empiezo por la estimulación cognitiva. Pero los cambios que realizan a nivel corporal llegan a que incluso cambio
estilos de vida más cognitivos, ¿no? O sea, que fíjate, y eso yo creo que lleva otro concepto que me parece muy bonito, que es esa idea, esto es muy Heidegger, esa idea de que tenemos intrínseca la necesidad o la inquietud de cuidarnos a nosotros mismos, el Sorgen, ¿no? Que decía él. O sea, que a nivel de cada uno de nosotros, ¿no? Que cultivemos en nosotros la responsabilidad de cuidar esto, ¿no? Y cuidar y cuerpo y mente, pues claro, para mí son distinguibles pero inseparables, ¿no? Fíjate, en el estudio de Finger que yo he presentado, las personas que entraban en el estudio de Finger no tenían ese estilo de vida. Claro. Es decir, se lo impusieron. Pues es interesantísimo ver las encuestas, no solo ver el que ha cambiado su cerebro y que, bueno, no, pues, el relato de las personas. El relato de las personas era fantástico, es decir, me ha cambiado la vida. Sí, sí. Dice, ahora hago cosas, he empezado a tener actividades que ahora no tenía, estoy haciendo viajes, eso es el remolque. me mira. estoy proponiendo Exacto. hacer cosas que eso, dicen, pues antes tendía a hacer menos y me dolía todo y entonces tendía a hacer menos y entonces me dolía más y entonces me quedaba en casa, entonces veía la televisión y entonces era como un círculo involutivo. Es que somos un sistema muy inercial. Pero ellos decían, cuando termina el estudio, dicen, no, si es que mi vida ha cambiado. Dice, habéis apretado un botón en mi vida que ahora no puedo parar de hacer cosas y de estar en todos los sitios, de hacer mil cosas. Pero les forzaron a entrar en el programa, porque eran personas que precisamente las cogieron en un estado en el que no tenían una proposición personal de hacer cosas, sino era al contrario. Estaban en un estado semi-involutivo de sedentarismo, ¿no? O sea que les cambió completamente y les cambió el cerebro. Y les cambió el cuerpo, porque también miraron su microbiota, miraron su salud cardiovascular. Claro, es que al cambiar la microbiota se aumenta esa probabilidad de mejora del estado anímico. Tenían menos enfermedades. Iban muchísimo menos al médico, es decir, empezaron a quitarse un montón de pastillas que tomaban ante un montón de cosas, solo por el cambio que les habían provocado ese programa tan concreto, ¿no? El estudio Finger hoy se está extendiendo en el mundo entero, al menos estudiándose en otras culturas, en otros países, y se repite en todos los seres humanos exactamente igual a lo largo del mundo. No es algo que pasaba en Finlandia, es algo que ocurre en todas las partes del mundo. En España hay un proyecto Finger, o sea, está desarrollándose en todos los sitios y los datos son iguales en todos los sujetos y en todas las culturas. Es verdad que hay variaciones genéticas que hacen que unas personas, por ejemplo, en Asia, si eres portador del APOE4, tu probabilidad de tener demencia es muchísimo más alta y tienes muchísimo más riesgo, pero es que la cultura asiática está más protegida en ese sentido porque han tenido mucho más cuidado en mantener todas estas cosas. O sea, que también hay algunas diferencias de cultura que hacen que protejan mejor a las luego, personas. por supuesto, lo que has dicho, esa parte social, ¿no? Que nosotros tenemos, pero que nosotros tenemos, y antes también has dicho algo muy bonito, nosotros tenemos, pero no sé si las siguientes generaciones están más conectados que comunicados, ¿no? Eso es algo que sí que preocupa y es importante. Por eso en Terra de Celanova, porque tienes que ir, o sea, hay que ir a esa parte de Orense y verlo, porque dices, claro, o ir a un pueblo y ver y cómo es la vida de un pueblo, pues es fantástica, o sea, en el sentido de que un pueblo se mueve como una unidad. Y a todas las cosas es como una unidad. La gente se encuentra, se habla, de dónde vienes, a dónde voy, quién estás, cómo estás. Oye, hace 2 días que no veo a no sé quién, voy a su casa a verle. Es decir, es una red que es constante y es una unidad. Y eso no ocurre. En Madrid a veces nos cuesta saber lo que le ha pasado al del segundo o al del quinto de nuestro propio. Sí, pero por ejemplo, y ahí bloque, yo ¿no? sí que es verdad que soy más optimista. Yo creo que muchas veces nos puede esa visión que tenemos muy negativa. El lunes pues vivimos ese apagón tremendo. A mí me pilló en pleno Madrid, ¿no? Y acabamos, Gustavo y yo, haciendo autostop y lo que se veía era una gran humanidad. ¿No? Más eso que algún comportamiento, alguien nos haga, pero lo que se veía, la gente ayudándose unos a otros, gente que se queda en los ascensores, está lleno de relatos, los vecinos salían a hablarle.
yo creo que eso predomina todavía, ¿no? Sí, no. Y en eso yo creo que tenemos que creérnoslo, ¿no? Y hacer más hincapié. Me gusta mucho porque todo lo que nos has presentado huye mucho de esa visión apocalíptica, ¿no? Sí, que a veces difundimos, ¿no? Y que en mi opinión no está avalada con los datos. Pero yo, o sea, esta idea de vivir en un pueblo, yo la promociono. Porque, yo se lo digo muchas veces a Nuria, ¿no? Que vamos a un pueblo y lo vemos, dice, es que estas personas tienen un entrenamiento cognitivo, conocen yo no conozco a 3.000 personas, en un pueblo de 3.000 personas, conocen 3.000 personas y conocen 3 generaciones. Pero tú conoces 3.000 artículos. Bueno, 3.000 artículos sí, pero no 3.000 personas. Yo no hablo con 3.000 personas, me sé quién son sus primos, sus sobrinos, qué hacían sus antepasados, de dónde vienen, a dónde van, quién está, si el otro está en Suecia y el otro está trabajando en Noruega. Ese es un entrenamiento, yo se lo digo siempre y se mueren de risa, ¿no? Digo, vosotros tenéis... Yo creo que todos son necesarios y si no hubiese personas como tú no tendríamos estos artículos. Sí, pues sí, pero... todos cumplen ahí. Pero si todos nos vamos al pueblo, yo creo que vamos a... Yo el día que envejezca, yo quiero vivir en un pueblo. Yo no quiero vivir en una ciudad. Yo me quiero ir a un pueblo a estimularme cognitivamente, a tener muchas más funciones ejecutivas y a tener mucha más vida social, ¿no? Que ahora que no tengo nada de vida social. Sí, eso sí. Y luego ya, mira, para acabar, que nos pasa un poco, pero lo estábamos pasando también. Sí. Ahora se habla mucho de longevidad, ¿no? Hay mucha obsesión con el anti-aging, ¿no? El anti-envejecimiento, ¿no? Y para mí siempre ha surgido esa pregunta, ¿no? ¿Vivir mejor o vivir más? ¿No? ¿Para qué quiero yo vivir 125 años, ¿no? Según cómo esté, ¿no? Cómo compaginamos. Fíjate, cuando escuchas los relatos de las personas centenarias, y muchas de estas personas que están en esta lista escriben cosas o han escrito cosas y han dicho cómo han llegado ahí y por qué. Porque tenían un propósito. O sea, sin un propósito no llegas a tener 115 años, 116 años. Tienes que tener una vida saludable, una vida con una idea de qué hacer, con seguir teniendo objetivos. Si pierdes los objetivos, pierdes el sentido de la vida. Y en ese momento empiezas a envejecer a un nivel muy acelerado. Así que sí, mira, lo dicen todos, eso lo cuentan muy bien. Acabamos con una frase que es de mi tío, Ezequiel, que es catedrático de filosofía. Dice, no hay felicidad sino motivos para ella. Ah, fantástico, fantástico. Un aplauso para Ezequiel Isaac. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias. Gracias.